chicas, chicos, bienvenidos nuevamente a una emisión más de su programa Esto es Entretenimiento, de ayer, de hoy y de mañana. Yo soy su amigo Milorra y el día de hoy los invito a que demos un viaje retrospectivo a lo que fue el año 2012. Un año muy particular y del que estoy seguro, pues en la medida que me acompañes en este programa, pues serás presa de los recuerdos. Espero más recuerdos positivos, agradables y alegres que de otra índole. Y bueno, sin mayor preámbulo, he aquí nuestro recorrido por el año 2012. Comenzamos. Se dio el lamentable fallecimiento de Whitney Houston. El buque italiano de 4,000 pasajeros Costa Concordia se hundió. Se dio el ataque al consulado norteamericano ubicado en la ciudad de Bengasi, dentro de Libia, junto al mar Mediterráneo. La ciudad de Londres, Inglaterra, fue la anfitriona de los Juegos Olímpicos por tercera ocasión y la reina Isabel festejó su jubileo de diamante tras llevar 60 años en el trono. En materia musical, los sencillos más sonados en el mundo fueron You glad you came. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. I'm glad you came. 'Cause they're calling, calling, calling me home, calling, calling, calling home. You show the lights that stop me, turn to stone. You shine me when I'm alone. I'm at a payphone trying to call home. All of my change I spent on you. Where have the times gone, baby? It's all wrong. Where are the plans we made for two? Tonight we are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Hey, I just met you, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. It's hard to look right at you, baby, but here's my number, so call me maybe. Didn't have to cut me off. Make out like it never happened, the night we were nothing. I don't even need your love, but you treat me like a stranger, and I feel so rough. No, you didn't have to stoop so low. Have your friends collect your records and then change your number. Guess that I don't need that though. Now you're just somebody that I used to know. los álbums más vendidos fueron Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shining bright like a diamond. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond, shine bright like a diamond, shining bright like a
true. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you pull my key, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't get too close. It's dark inside. It's where my demons hide. It's where my demons hide. En materia de televisión vieron la luz los siguientes programas. En lo que respecta al cine, las películas más aclamadas por la crítica fueron las películas más taquilleras en el orbe fueron Y ahora entrando de lleno a mi top 10 películas de 2012, recordándoles que es un top muy personal. Yo no pretendo ser crítico de cine, no me interesa serlo, disto mucho de serlo o de pretender serlo, y bueno, seguramente se sorprenderán con algunas de mis elecciones, porque yo no me baso en hacer un top por méritos artísticos o películas galardonadas, ¿no? Eso lo hace cualquiera. Yo simple y sencillamente pues aprovecho este vehículo para compartir con ustedes las películas que más me llenaron el ojo en este año, en este caso 2012. Y bueno, si les parece, comencemos. En el número 10 posiciono esta película de acción realizada por Boaz Yakin, titulada El Código del Miedo, Safe, protagonizada por Jason Statham, y Jason Statham le da vida a Luke Wright, un ex policía neoyorquino quien a su vez también funge como peleador profesional de MMA, Mixed Martial Arts, las artes marciales mixtas, y sin que nadie lo sepa, también se emplea como un asesino secreto para el gobierno. Bueno, al principio de la película vemos a Luke Wright, quien gana una pelea arreglada en la que en teoría él tenía que perder. Cuando regresa a su casa tras haber ganado la pelea, en reprimenda, la mafia rusa asesina a su esposa y le dan la indicación que a partir de ese momento él tendrá que estar con un ojo en la espalda siempre, que lo fácil para ellos sería matarlo, pero quieren que viva una vida de paranoia y de persecución, porque en el momento que ellos, la mafia rusa, se dé cuenta que establece algún vínculo afectivo con otra persona, pues asesinarán a esa persona. Pasa el tiempo y vemos a Luke Wright indigente y evidentemente pues él no quiere establecer ningún tipo de vínculo con nadie. De forma paralela nos es presentado el personaje de May, interpretado por Catherine Chan. Resulta que May es una niña de escasos 11-12 años, quien resulta ser un prodigio matemático y pues es obligada a trabajar para James Hong, quien interpreta a Han Yao,
quien es uno de los jefes de la triada china. Esta niña un día se escapa y está en una estación del metro neoyorquino, justo donde se encuentra también Luke Wright, quien ha decidido suicidarse. Y de reojo se percata que a esta niña le están siguiendo. Es evidente que la niña está huyendo. Y es que le están persiguiendo tanto la mafia rusa como la triada china. Entonces, pues Luke Wright ayuda a la niña y es de esta forma como él, con tal de salvaguardar la integridad física y la vida de esta niña, pues decide hacerle frente no solamente a la triada china, sino a la mafia rusa y a un grupo de policías corruptos liderados por el personaje interpretado por Robert John Burke, quien interpreta al capitán Wolf. Es una película evidentemente llena de acción, pero con una temática muy interesante y con una premisa en la que un hombre desahuciado, ¿no? Y desahuciado por sí mismo, no porque tenga alguna enfermedad terminal, encuentra una razón más para vivir, y esta razón la encuentra en el ayudar a esta niña sin conocerla, sin saber por qué está huyendo tanto de la mafia rusa como de la triada china, pero pues se le queda claro que esta niña, esta menor de edad, requiere de su ayuda, y todo derivado del hecho que a May, siendo el prodigio matemático que es, le piden que descifre ciertos códigos. De ahí el título, El Código del Miedo. Y al mismo tiempo este grupo de policías corruptos, quienes trabajan para el personaje interpretado por Louis Sarandon, el alcalde Romero, también desean conseguir información que tiene esta niña, porque ese código les da acceso a una caja de seguridad en la que hay una información muy importante. Si ustedes no han visto El Código del Miedo, Safe, a quienes les guste la acción, Statham Style, se la recomiendo ampliamente. En el número 9 tenemos esta película de horror titulada Siniestro, dirigida por el realizador Scott Derrickson y protagonizada por Ethan Hawke. Ethan Hawke interpreta a Ellison Oswald, un escritor de novelas criminales, y también escribe libros sobre crímenes verdaderos. Ellison obtuvo un gran éxito con uno de sus libros, en los que hizo una investigación, la cual pues llevó a la captura de los perpetradores, pero como pasó a afectar al departamento de policía, pues no es bien visto por la policía, pero tiene lo conocido writer's block, el bloqueo del escritor, y pues lo más reciente que ha escrito no ha tenido el éxito deseado. Es por esa razón que Ellison decide mudarse a una casa en el pequeño pueblo de Chatsworth. Esto es en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos. Y la casa que elige pues es una casa en la que, sin que su esposa o sus hijos lo sepan, se perpetraron unos crímenes. Una familia fue asesinada y él decidió mudarse a esa casa para ver si de una u otra forma encontraba alguna especie de inspiración, y lo que él encuentra en el ático es una caja con films realizados en Super 8 milímetros. Para imprimirle mayor realismo, el realizador optó por dirigir estos pequeños cortitos usando ese formato, precisamente el de 8 milímetros, y evidentemente Ellison, al poner estos pequeños cortos, estas home movies, ¿no? Películas caseras, pues se da cuenta que se tratan de films snuff, y en estos films snuff son puras familias las que son asesinadas, pero los asesinatos son tan variados, desde una familia ahogada en la alberca, otra familia que fue quemada dentro de un auto, una en particular que a mí sí me impactó porque sí me tomó por sorpresa, con una podadora de césped. Y los perpetradores de los crímenes son los hijos, no son los niños, quienes, poseídos por un personaje al cual se le refiere únicamente como Mr. Boogie, pues ellos son inducidos a asesinar a sus familias completas. Evidentemente Ellison pues empieza a llevar la investigación sin caer en cuenta que pues, es lo peor que puede hacer, porque evidentemente él, teniendo un hijo de las edades de los niños
quienes perpetraron los crímenes y fueron poseídos por Mr. Boogie, también corre el riesgo de que tanto a él como a su familia pase exactamente lo mismo. Es una película en la que el suspenso está muy bien manejado, muy bien llevado. Derrickson hizo un muy buen trabajo. Ethan Hawke cumple dentro de pues, las expectativas, porque también Ethan Hawke, derivado de The Purge, La Noche de la Expiación, como que se especializó en hacer ya este tipo de personajes, y ha estado encasillado en este tipo de películas. Y como detalle particular, cabe señalar que el creador de la historia, quien la concibió originalmente, y me refiero a C. Robert Cargill, se tuvo la inspiración para esta historia tras haber visto la película del Aro, The Ring, del año 2002. Él señala que esta película realmente lo aterrorizó y como resultado de ello tuvo unas pesadillas donde él se imaginó al ya referido Mr. Boogie, y de ahí pues fue que tuvo la idea para realizar esta historia, escribirla Sinister en el número 9. Sí, aunque no lo crean, incluí en mi top 10 esta película que es considerada al día de hoy como un fiasco comercial y que lamentablemente pues marcó para mal la carrera de la persona a la que estaban pues impulsando para ser la nueva estrella juvenil hollywoodense, y me refiero a Taylor Kitsch. Y sí, la película en cuestión es Battleship, Batalla Naval, otra película que es uno de mis placeres o gustos culposos, he de declararlo. Y es que a mí esta película, no la película en sí, sino el juego en el que está basada la película, Battleship, Batalla Naval, me trae muchos recuerdos, ¿no? Recuerdos muy particulares de sesiones interminables de este juego con mi tío abuelo, mi tío Alfredo, y la mía carnala, mi hermana, donde quiera que se encuentren, tío Monroe. Mando un beso y no olviden que los amo. Gracias por tantos recuerdos tan hermosos. La historia da inicio en el año 2005, cuando al parecer se establece comunicación con un planeta al cual se denomina como G, y este planeta aparentemente cuenta con las mismas condiciones habitables que la Tierra. Al siguiente año, en el 2006, los Estados Unidos, en conjunción con otros gobiernos, pues deciden, ¿por qué no?, construir un sistema satelital de comunicaciones para tratar de entablar precisamente eso, valga la redundancia, comunicaciones con este planeta en la isla de Oahu. Este lugar lo establecen en la isla hawaiana de Oahu. Nos remitimos al presente de ese momento, el 2012, año en el que salió la película, y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que pues estos seres de este planeta captan las comunicaciones y deciden, ¿por qué no?, precisamente a la isla de Oahu, pues regresar, pero con la intención de colonizar la Tierra. Aquí es cuando entra en juego nuestro personaje principal, a quien lo interpreta Taylor Kitsch, dándole vida a Alex Hopper, que más adelante se convierte en un teniente de la Marina estadounidense. Al principio, cuando vemos a Alex, nos queda claro que es un joven rebelde, quien no respeta la autoridad y tiene un vínculo muy particular con su hermano Stone Hopper, quien es comandante de un navío de la Marina de los Estados Unidos, interpretado por Peter Sarsgaard. Al principio pasa ahí una situación en la que, para evitar ir a prisión, pues a Alex le dan como alternativa que se enliste. Es así como, ayudado por su hermano, se enlista, evidentemente no en el ejército, sino en la Marina de Estados Unidos. Y bueno, ¿quién lo iba a saber? La mujer de la que él se enamora y con la que forja un vínculo afectivo importante es la hija de, ¿por qué no?, el almirante de la flota estadounidense, el comandante Terrence Shane, interpretado por nadie más y nada menos que Liam Neeson. Anualmente, la flota marina estadounidense ejecuta un ejercicio en alta mar. Este ejercicio es mejor conocido como WIMPAC. El WIMPAC es el Wing of the Pacific Exercise, donde pues se ejecutan ejercicios de guerra. De ahí viene la parte de Battleship. Evidentemente en esta ocasión les toca hacerlo ahí en Oahu, y estando ahí pues les toca, ¿no?,
presenciar la llegada de estos entes extraterrestres, quienes ponen una especie de escudo cortando que pueda entrar y tener acceso al resto de la flota, por lo que los navíos comandados por los respectivos hermanos Hopper son los únicos que se quedan adentro de la zona, y el navío de Stone, ¿no?, el personaje de Skarsgård, pues ¡pum!, desaparece porque lo explotan, dando como resultado que en el teniente Nobel, el joven, ¿no?, siendo el de mayor rango, se queda a cargo el personaje de Taylor Kitsch, y es así como este otrora joven rebelde pues tiene que hacerse cargo de guiar a los marinos en contra de estos entes extraterrestres. Ahí se da una relación entre Alex y el personaje del capitán Yuji Nagata, interpretado por Tadanobu Asano, muy interesante, que obviamente le imprime esa dosis de picardía. Es una película de ciencia ficción realizada por Peter Berg, cuya única pretensión es la de distraernos mientras nos echamos unas palomitas, un hocho, un nacho y un refresco, y entretenernos, divertirnos y pasar un rato amable, reitero, en esta película basada e inspirada en el juego de mesa tan conocido, tan popular e icónico hoy en día, Battleship, Batalla Naval. Ahora es el turno para esta peculiar película que lamentablemente no contó con la publicidad ni la distribución debida, y que yo vi de manera fortuita, y realmente lo agradezco porque me sorprendió muy gratamente, y me refiero a Man on a Ledge. En español le pusieron Al borde del abismo, y bueno, el título literal sería Hombre al borde de la cornisa. Evidentemente, pues este título no habría sido lo suficientemente comercial si de cualquier forma la película no lo fue bien. Esta película, realizada por el director Asghar Lev, realmente te genera una tensión muy particular. Se conformó un reparto muy interesante: Sam Worthington, Elizabeth Banks, Jamie Bell, Anthony Mackie, Edward Burns, Titus Welliver, Genesis Rodríguez, Kyra Sedgwick, William Sadler y el extraordinario histrión Ed Harris. La película inicia con un hombre quien responde al nombre de Joe Walker, quien de repente se registra en el ya icónico hotel de Mir Manhattan, esto en Nueva York, el Roosevelt Hotel, ¿no?, el Hotel Roosevelt, y de repente se sale de ahí el título cornisa, ¿no? Se sale de la habitación y amenaza con suicidarse. Evidentemente, pues esto genera un caos, ¿no? Llega la gente, llega la policía, llegan los negociadores, y él dice que la única persona con la que él va a hablar es con la detective Lydia Mercer, a quien interpreta Elizabeth Banks. La situación con Lydia Mercer, el personaje de Banks, es que ella recientemente solicitó una licencia forzada, porque en su anterior negociación, ella es negociadora, en su anterior negociación las cosas no salieron bien y no pudo salvar a un policía suicida quien termina matándose, ¿no? Entonces esta mujer pues no lo puede superar y decide solicitar su licencia para poner sus ideas en orden. No le queda de otra más que ir a atender a Joey, y conforme se va llevando a cabo la investigación, checan las huellas digitales de Joey y se dan cuenta que no es quien dice ser. Él en realidad es Nick Cassidy, un policía quien recientemente fue sentenciado a 25 años de prisión por haber robado un diamante. El diamante en cuestión se lo robó al gran empresario David Englander, interpretado por Ed Harris, pero la realidad es que pues Nick indica que él nunca se robó ningún diamante, que lo están inculpando. Y es que mientras Nick está llamando la atención de todos los medios y el cuerpo policial, en el edificio contiguo, su hermano, en compañía de su novia, Angie, pues están viendo de qué forma se las ingenian para entrar a la bóveda de este David, ¿no? Y pues ver si ahí está el diamante para recuperarlo y demostrar que su hermano, que Nick, fue objeto de una acusación falsa, y entonces
poderlo eximir de toda responsabilidad y de toda acusación. Está muy bien realizada la película, reitero, es una de esas historias con una premisa muy particular, una película de la que en realidad pues no esperas gran cosa, reitero, porque no fue publicitada como es debido, pero que cuando la ves realmente quedas con un grato sabor de boca. La interpretación por parte de todos los histriones es bastante verosímil y bueno, la forma en la que los personajes de Banks, Lydia y Worthington, Nick, empiezan a entablar ahí una relación en base al diálogo es muy interesante y muy bien llevada. Man on Ledge es una película bastante interesante que bien hace que el tiempo que invertiste viéndola haya valido la pena. En el número 6 ubiqué este thriller político dramático inspirado en hechos reales, titulado Argo, realizado por Ben Affleck como director y a la vez fungiendo como protagonista y productor. Y bueno, ¿cómo es posible que no hayan siquiera considerado a Affleck en la terna de mejor director en la entrega de los Óscares de ese año? Aún no lo comprendo, francamente, y a muchas ocasiones en cuyo criterio por parte de los miembros de la academia pues uno no comprende. Esta película, reitero, está inspirada en hechos reales, está basada en la novela homónima biográfica de Tony Méndez. Tony Méndez, el personaje a quien interpreta a Affleck, quien en su momento fue un técnico operativo de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, y en ella relata el caso en el que en el año de 1979 unos islamistas radicales extremos invadieron la embajada estadounidense en Teherán y tomaron como rehenes a 66 trabajadores, pero hubieron 6 quienes pudieron escapar. Es aquí cuando entra el personaje de Tony Méndez. Resulta que estos 6 norteamericanos, quienes están dados a la fuga, se esconden en la casa del entonces embajador canadiense en Teherán, Ken Taylor. Bueno, obviamente la gente de la CIA se entera de lo que está sucediendo y contactan a Tony Méndez, le plantean la situación. Él evidentemente dice que no es posible que esto haya sucedido. Ahora, cabe aclarar que estos islamistas radicales extremos decidieron tomar la embajada norteamericana en desquite a que durante la gestión del presidente Jimmy Carter le otorgaron asilo los Estados Unidos al Shah Mohammad Reza Pahlavi, quien había sido recientemente destituido del gobierno en Irán, y pues a los iraníes no les pareció esto. Por eso fue que decidieron tomar cartas en el asunto. Y bueno, ya una vez que Tony Méndez es enterado de la situación, él no sabe de qué manera pues ayudar a estos 6 compatriotas suyos, y viendo la película de Batalla por el Planeta de los Simios y hablando con su hijo, se le ocurre una idea muy particular. Es de esa manera como decide contactar a su amigo John Chambers, interpretado por John Goodman, quien es un maquillista profesional de Hollywood. Le plantea la situación que se está viviendo, la idea que tuvo, y él a su vez, Chambers, le sugiere que contacten al productor icónico Lester Siegel. Lester Siegel, interpretado por Alan Arkin. ¿Y en qué se basa el plan de Méndez? Pues simple: hacerle creer al gobierno iraní que hay una producción canadiense de ciencia ficción, de ahí lo de la Batalla por el Planeta de los Simios, que se va a realizar en Teherán, Irán, y por eso es importante que vayan algunos miembros del equipo técnico, fotógrafo, asistente de cámara, el de locaciones, para hacer el scouting. Lo que pretende hacer Méndez es llegar a Teherán, él exponiéndose a sí mismo, ¿no?, de ser descubierto y por ende ejecutado, ir a la casa del embajador canadiense ya con los pasaportes canadienses de estos 6 norteamericanos, y ellos harán pasar por estas 6 personas quienes forman parte del personal técnico y de producción de
esta película ficticia. La secuencia final, ya una vez que ellos están por abordar el avión, entre que el gobierno iraní tiene más o menos una idea de que algo está planeando la gente de la CIA, pero no saben exactamente qué, porque resulta que la gente de la CIA ya le dice a Tony que ya no siga adelante con la misión, porque han decidido que hay una incursión por medio de soldados, una incursión militar. Pues es lo que realmente te mantiene atento al borde de tu asiento, y esto es mérito de Affleck, ¿no? Affleck, la verdad es que se ha distinguido por manejar este género, el suspenso, demostrando que es una persona que sabe manejar muy bien la tensión y la zozobra que te genera derivado de la ansiedad, del desconocimiento de lo que pueda suceder. Cabe señalar que en la vida real, Méndez, en base a quien se hizo la película y el personaje que interpretó Affleck, pues le fue otorgada la Intelligence Star, la estrella de inteligencia. La estrella de inteligencia es el galardón particular más alto al que puede aspirar cualquier operativo de la Agencia Central de Inteligencia, y es que este premio en particular pues se le entrega a las personas quienes cometen actos voluntarios de coraje y de valor realizados bajo situaciones extremas y de peligro latente, en el que anteponen la seguridad de compatriotas y colegas por encima de la suya, poniendo en riesgo su propia vida. De este nivel fue la labor y el reconocimiento del que fue objeto Tony Méndez. Obviamente este reconocimiento se le dio en secreto, pues porque era una misión hasta ese entonces secreta, y así como le entregaron la condecoración, él la tuvo que regresar hasta que se la pudieran entregar ya una vez que se hubiera divulgado lo que había acaecido en dicha misión. Argo, un muy buen thriller realizado por Ben Affleck, protagonizado por él mismo. En el número 5 posicioné este drama deportivo titulado Trouble with the Curve, las curvas de la vida. El título literal sería Problema o conflicto con la curva. Curva refiriéndose al tipo de picheo que se realiza en las grandes ligas. Está la bola fuerte, la fastball, y the curve, la curva. Bueno, esta película enmarcó el regreso de Eastwood como actor protagonista de algún proyecto que él no hubiera producido ni dirigido desde 1995, cuando tuvo una aparición en un cameo en Casper, Gasparín. Y la razón por la que Eastwood accedió a participar en esta película únicamente con cuestión relajarse y no tener que tomar ningún tipo de decisión que tuviera que ver con la realización sobre la misma, pues fue porque el director Rob Lawrence, quien fuera uno de sus principales asistentes en otros proyectos, le pidió como atención personal si lo podría apoyar en su ópera prima, a lo que Eastwood, tras haber leído el guión, pues muy amablemente accedió. La historia gira en torno al personaje interpretado por Eastwood, a Gus Lovell, un scout quien trabaja para los Bravos de Atlanta, esto en la Major League Baseball, en la Liga de Béisbol Mayor de los Estados Unidos, pero pues quien ya está entrado en edad, ¿no? Ya está teniendo problemas de vista, y él sabe que pues ya prácticamente está ante lo que muy potencialmente será su último escauteo. Entonces le piden que vaya a echarle un ojo al prospecto número 1, un jugador universitario quien está en Carolina del Norte. Gus decide ir a ver a este prospecto, pero uno de sus mejores amigos, quien trabaja para la misma institución, también interpretado por John Goodman, y me refiero al personaje de Pete Klein, se da cuenta que Gus no está muy bien de salud, sobre todo en lo que respecta a su vista. Evidentemente Gus nunca va a aceptar que tiene problemas de vista, y es cuando su amigo Pete decide hablarle a la hija de Gus, a Mickey Lovell, interpretada por Amy Adams. Resulta que Mickey pues es la típica workaholic, abogada, quien está esperando que en breve le den la noticia que ya pasa a ser considerada como socia de la firma para la que trabaja. En el trayecto de Gus y su hija Mickey, pues se encuentran con el personaje muy carismáticamente interpretado por Justin Timberlake. Su personaje se llama Johnny the Flame, la Flama Flanagan. Resulta que Johnny en su momento fue reclutado por el propio Gus, previo a haber sido jugador profesional de la liga de béisbol, pero ahorita
Johnny ya es un scouter para los Medias Rojas de Boston, pero la verdadera aspiración de Johnny es ser cronista deportivo, y resulta que coinciden porque pues varios scouters, ¿no? O scouts van en busca de este joven de Carolina del Norte, quien es muy conocido sobre todo por su efectividad en el bateo. La forma en la que Lawrence nos plantea el road trip entre hija y padre distanciados es muy interesante porque se apegó a las emociones humanas. Por eso señalaba desde un principio que se trata de un drama deportivo. Drama, pues porque la historia es 100% melodramática, y deportivo porque la historia gira en torno al deporte, el béisbol como tal, y todas las repercusiones sobre la toma de decisiones acertada o equivocada por parte de Robert Patrick. Sale en la película interpretando a Vince, el dueño del equipo, el dueño de los Bravos de Atlanta. Y bueno, también dan unas apariciones muy interesantes, sobre todo por parte de Scott Eastwood, el hijo de Clint Eastwood, que interpreta a Billy Clark, Chelsea Ross como Smitty, y Matthew Lillard, dando a Philip Sanderson, quien pues representa a la nueva escuela, quien ya está harto de la vieja escuela siendo Gus. The Trouble with the Curve es una película que le llegará muy particularmente a los papás solteros, quienes de una u otra forma, por alguna razón, han mantenido cierta lejanía con sus hijas. Se las recomiendo ampliamente. En el número 4 posicioné esta comedia romántica dramática dirigida por David O. Russell, protagonizada por Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro y Jackie Weaver. Me refiero a Silver Linings Playbook, las reglas de la vida. Es importante señalar que Silver Lining es una expresión norteamericana, es una metáfora en inglés de optimismo. Y es que cuando uno aplica el término Silver Lining es dándote a entender que seas optimista y que de todo aquello negativo que te haya sucedido, pues siempre uno tiene que procurar sacar lo positivo, ¿no? Realmente es una expresión muy bonita. La historia gira en torno a Patricio Pat Solitano Jr., interpretado por Bradley Cooper, quien acaba de ser liberado de una institución mental en la que fue diagnosticado con un desorden bipolar, y derivado de suele tener ataques de ansiedad. El caso es que a Pat lo recoge su mamá, el personaje interpretado por Jackie Weaver, quien interpreta a Dolores Solitano, pues para llevarlo de vuelta a su casa, al hogar familiar en Upper Darby, en el pueblo de Upper Darby, esto es en el estado de Pensilvania, y ellos son mega ultra aficionados de las Águilas de Filadelfia. Ya una vez estando en casa, pues Pat se topa con su papá, Patricio Pat Solitano Sr., a quien lo interpreta De Niro, y una de las principales razones que tuvo Pat Jr. para salir fue reencontrarse con su esposa Nikki, razón por la que lo metieron a esta institución mental, porque él, al regresar a casa, él era un profesor, pues se topó con que su esposa Nikki estaba teniendo un amaciato con el decano de la universidad en la que él daba clases, y de una forma brutal lo golpeó. Entonces los papás de Pat le indican que no se debe acercar a Nikki, que de hecho legalmente pues tiene una orden de restricción y debe mantenerse a cierta distancia. Pat va a la casa de su amigo Ronnie, a quien interpreta el siempre carismático Johnny Ortiz, quien a la vez está casado con Veronica Maxwell, a quien interpreta Julia Stiles, con quien Pat pues realmente no suele llevar buena relación, y Pat se sorprende cuando Veronica le indica que quieren invitarlo a una cena en la casa con la finalidad de presentarle a su hermana, a Tiffany Maxwell, a quien interpreta Jennifer Lawrence. Y bueno, es de esta forma en la que estos dos personajes, los dos con desórdenes psicológicos muy particulares, porque Pat Jr. fue diagnosticado con bipolaridad, pero pues Tiffany no se sabe exactamente qué es lo que tiene. Incluso llega un punto en el que Tiffany le ofrece a Pat Jr. que tengan encuentros casuales de sexo, pues para distraerse y olvidar las penas que les aquejan, ¿no? Este es un romance totalmente atípico, porque obviamente se va dando ahí una situación en la que Pat sigue obsesionado con reencontrarse con Nikki, y
lo que quiere Tiffany es que Pat la ayude a participar en un festival de baile para principiantes. Pat le pide que le lea ciertas cartas que le hace llegar a Nikki y bueno, se da un romance muy bonito, pero de una forma muy peculiar, entre estas dos personas psicológicamente inestables, pero con una gran necesidad de encontrar el amor. Y es hasta el final cuando caen en cuenta, sobre todo Pat, que está enamorado de Tiffany, quien realmente se sorprende al darse cuenta que Pat desde hace tiempo pues lo único que estaba haciendo era buscar el momento indicado para decirle que la amaba. El final es muy emotivo, es un final muy bonito, es un final muy original, con una de las escenas más emotivas por parte de Robert De Niro. Silver Linings Playbook es una película de esas que yo llamo Make You Feel Good Movie, de esas películas que te hacen sentir bien, con un enfoque muy atípico a lo que generalmente suele uno estar acostumbrado en una película del género de comedia romántica. En el número 3 tenemos este thriller policíaco basado en el personaje creado por Lee Child. Me refiero a Jack Reacher. Esta primera película sobre el personaje de Lee Child, dirigida por Christopher McQuarrie y protagonizada por Tom Cruise dándole vida al personaje principal, a Jack Reacher, está basada en una de las novelas de Lee Child, esta novela siendo One Shot, tiro o un disparo. Y la historia gira en torno a Martin Cash, el personaje interpretado por Joseph Sicori. Resulta que Cash es un ex francotirador del ejército estadounidense a quien se le está acusando de haber asesinado a un grupo de personas en un parque en Pittsburgh, allá en Pensilvania. Y de la nada aparece Jack Reacher. Jack Reacher es un vagabundo y ex policía militar, quien le había hecho la promesa a Cash que si él volvía a infringir la ley, pues lo buscaría. Y eso es lo que da inicio a la historia, porque Reacher, siendo fiel a sus principios, regresó de un lugar totalmente desconocido, porque nadie sabe dónde se encuentra Reacher. Él no usa un dispositivo celular, no tiene un domicilio definido, de ahí el término vagabundo. Es una persona que se la pasa vagando, recorriendo todo lo que es Estados Unidos. Pues él cae en cuenta que al parecer Cash fue incriminado por otra persona y evidentemente Reacher decide llevar a cabo su propia investigación. Esto con la ayuda del personaje Helen Rodden, interpretado por Rosamund Pike. Resulta que Helen es la abogada designada al caso para defender a Cash. Y evidentemente pues aquí viene también el enfrentamiento entre padre e hija, porque el fiscal de distrito, quien está llevando el caso en contra de Cash, es Alex Rodden, el papá de Helen, a quien interpreta Richard Jenkins. Fiel al estilo de McQuarrie, nos maneja unas secuencias de intriga muy interesantes. Cruise interpretó a un Richard totalmente contrapuesto a como lo había descrito Child en sus novelas, como una persona alta y fornida, y la verdad es que Tom Cruise pues le imprimió su muy particular carisma a su interpretación, haciendo de esta película Jack Reacher una película bastante interesante, con muy buenas secuencias de acción, con una resolución muy interesante y con un trabajo por parte de McQuarrie en la que, como todo buen thriller, te invita a que tú trates de descifrar quién fue el verdadero responsable de esta serie de asesinatos que están imputando a otra persona. En el número 2, esta película que a mí me fascina, en la que también aparece Tom Cruise, no en el rol protagónico, y basada en la exitosa obra musical escrita por Chris D'Arienzo. Me refiero a Rock of Ages, la era del rock. Esta película realizada por Adam Shackman y, reitero, inspirada y basada en la exitosa comedia musical de Broadway. Y es que yo aún me acuerdo cuando fui a ver esta película, la disfruté de manera tal que en el cine tenían la modalidad de karaoke. ¿A qué me refiero con cine en modalidad de karaoke? Pues mientras estaba la canción ponían la letra abajo y el señalamiento típico de karaoke. Y habíamos como unas 6-7 personas en el cine, todos completos desconocidos, uno sentado por allá, la parejita sentada por acá.
y al unísono nos parábamos a cantar, literal, nos parábamos a cantar siguiendo la letra. A ese nivel nos llegó Rock of Ages. Y es que a mi parecer gran parte del acierto de D'Arienzo es la forma tan peculiar en la que él se las ingenió para, haciéndose valer de canciones icónicas del género del rock ochentero y algunas de los 90s, haya podido sacar una historia en la que las letras de estas canciones fueran la línea narrativa en los diálogos a través de la cual nos cuentan la historia. Todos los participantes sumamente talentosos, porque hicieron gala de sus dotes no solamente histriónicas sino como cantantes, y estamos hablando que en la película participan personas como Julianne Hough, el mexicano Diego Boneta, Russell Brand, Paul Giamatti, Catherine Zeta-Jones, Malin Ackerman, Mary J. Blige, Alec Baldwin, Bryan Cranston y el ya mencionado Tom Cruise, quien tomó clases de solfeo y de guitarra para poder interpretar este personaje, y créanme que es su representación de Stacey Jackson, una clara alusión a Axl Rose de Guns N' Roses, es realmente de tomar en cuenta. La película se desarrolla en la ciudad de Los Ángeles, esto en el año de 1987, y todo gira en torno a Sherry Christian, una jovencita procedente de Oklahoma, el personaje interpretado por Julianne Hough, quien llega a Hollywood, la típica historia de una joven en busca de fama, fortuna y el estrellato, ¿no? Porque ella sabe que canta muy bonita, es lo que le dijo su abuelita en todo momento, y por eso decide llegar a pues la tierra de los sueños artísticos. Esto es Hollywood, allá en California. En cuanto se baja, le roban su maleta con todos sus discos, así es como de manera fortuita llega a trabajar en el bar, lugar al que la lleva el personaje de Drew Pauly, interpretado por Boneta. Ahí es cuando se da toda una serie de situaciones donde conocemos a los personajes tan interesantes como Lonnie Barnett, interpretado por Brand, o el dueño del lugar, Dennis Dupuy, interpretado por un fantástico Alec Baldwin. Y la realidad es que Rock of Ages es un viaje nostálgico para todos quienes nacimos en los 70s y tuvimos la fortuna de vivir parte de nuestra infancia y joven adolescencia en los 80s, porque nos recuerda un momento, un lugar, una situación específica tras escuchar las melodías y las letras de las canciones de las que se hicieron valer para contarnos la misma historia. Rock of Ages, una comedia musical, la típica comedia llamada The Jukebox Musical Comedy, Jukebox, recordando que es el término en inglés que se le daba a los tocadiscos de tragamoneda, estas maquinotas que solía estar en las cafeterías, en los bares, sobre todo en los 40s, 50s y 60s. Si ustedes son melómanos igual que yo y por alguna u otra razón aún no han visto Rock of Ages, créanme que tienen que ver esta película, porque reitero, no habrá forma que ustedes eviten ponerse a cantar o tararear cada una de las canciones que ahí salen. Y en el número 1, claro, posicioné esta que a mi parecer es la mejor película que se ha hecho al día de hoy sobre el personaje icónico creado por el inglés Ian Fleming, y me refiero a James Bond, 007. Este espía ficticio que forma parte de la MI6, ¿no? El grupo policial del Reino Unido, y esta enmarcó la 23ª película que se realizó sobre este personaje. Se nota luego la mano de un director de la talla de Sam Mendes. Esta película nos lleva a un Bond quien, fiel a su estilo, pues recorre diferentes partes del orbe, empezando en Turquía, pasando por Shanghai, Hong Kong y terminando obviamente en los Altos Alpes de Escocia. Skyfall se refiere a el nombre del hogar, la casa en la que creció James Bond, y obviamente plantean una parte hasta este entonces desconocida con respecto a la historia, a los orígenes de James Bond. En esta película regresó Judi Dench como la icónica jefe de Bond, M, pero también nos presentan
al nuevo M, muy bien interpretado por Ralph Fiennes. Me parece que Méndez no podía haber elegido a un mejor histrión para darle vida al nuevo M. Y aquí, a diferencia del personaje interpretado por Dench, conocemos el origen de la M de M, porque pues este agente responde al nombre de Gareth Mallory. Y no solamente nos presentan a un nuevo M, sino que regresaron dos personajes elementales quienes siempre jugaron un rol fundamental en el desarrollo de Bond en las previas películas, y me refiero al personaje de Q, este genio incomprendido, quien es el que está a cargo de hacer todos los juguetitos, las armas de Bond, muy bien interpretado por Ben Whishaw, este actor quien ya fue galardonado con un Oscar, y la famosa Miss Moneypenny, ¿no? La eterna enamorada de Bond. Y dentro de la inclusión hollywoodense, pues en esta ocasión decidieron cambiarle el género de raza al personaje de Moneypenny, asignándoselo a la hermosísima actriz inglesa Naomi Harris. Esta película cuenta con unas secuencias no solo espectaculares en lo que respecta a la acción en sí, pero realmente hermosas. Y por hermosas me refiero artísticamente hablando, fotografiadas de una manera sublime. Y es que, digo, no en balde Méndez recurrió a Roger Deakins para que se hiciera cargo de la cinematografía, y se nota la mano de esa dupla, ¿no? Deakins, Méndez, Deakins. Bueno, es una dupla que te garantiza algo estética y visualmente hermoso. La forma en la que Craig interpreta a Bond, imprimiéndole una humanidad, solamente un histrión de su tamaño lo podría haber hecho. Y ni qué decir en el villano, que sí se ha vuelto en uno totalmente para recordar, y me refiero al español Javier Bardem dándole vida a Raúl Silva. Aquí la peculiaridad es que Raúl tiene un pasado muy, muy especial que lo liga con M, ¿no? Lo cual hace de su misión pues algo personal. Skyfall para mí fue por mucho la mejor película de este año 2012, no solamente porque fue la que más me entretuvo, sino que a mi entender fue la que más elementos artísticos, de producción, musicales, de fotografía se juntaron para su lucimiento y hacer de esta película en la saga de Bond la mejor, a un título muy, muy personal. Y bueno, con esto damos por concluido este viaje nostálgico por el año 2012. Espero que varias de las películas que aquí compartí contigo hayan sido de tu agrado, y cualquier comentario, por favor, ya sabes dónde ponerlo. Créeme que te lo voy a agradecer muchísimo, así como un like. Y si no te has suscrito, por favor, no dejes de suscribirte. Gracias por haberme permitido entrar en la intimidad del lugar donde quiera que te encuentres. Gracias por acompañarme. Hasta luego.